Muy buenas tardes a todos. Es un gusto de saludarlos de parte de la Cátedra de Rusia, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad de La Plata. Hoy tenemos un invitado especial, es el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, profesor universitario, desarrolla una actividad docente muy extendida, que se dedica a los temas de Rusia, es un especialista de Rusia, eh, autor de muchas notas, participa de las actividades internacionales y nacionales, y aquí está presente Marcelo Montes. El tema de las relaciones entre Occidente y Rusia en la posguerra fría, de la cual va a hablar Marcelo hoy, eh, es por demás relevante porque comprende las relaciones entre Occidente y Rusia desde los principios de los años 90 hasta hoy. Y bueno, al respecto le quería mostrar un libro del colega de Marcelo Montes, Alberto Reuter. Seguro que saben por ahí este libro, hace bastante, ¿no? Fue en venta. Tenemos unos ejemplares de este libro y este libro analiza las políticas que desde el fin de la Guerra Fría llevó adelante el Occidente para impedir el resurgimiento de una Rusia desafiante a la supremacía del Occidente. Es un texto bastante profético que escribió Alberto Reuter para entender también lo que está sucediendo en este momento. Tenemos muy pocos ejemplares a los interesados, en los que se interesan por el libro y relaciones internacionales, les recomiendo mucho este libro para adquirir. Bien, el tema que va a desarrollar hoy el profesor, porque también es relevante. Cuando decimos que es un tema de suma importancia, estamos diciendo que difícilmente se puede comprender la guerra en Ucrania si no considera la relación entre Occidente y Rusia durante los últimos 30 años. Y las claves para comprender el actual enfrentamiento en Ucrania, que prácticamente pasó a ser entre Occidente y Rusia, se encuentran en este proceso de relaciones en las que Occidente nunca frenó su estrategia dirigida para debilitar a Rusia. Y la guerra es una técnica de poder que es favorable para Occidente. En Ucrania, ambos países, Rusia y Ucrania, se están desangrando y ninguna diplomacia parece imponerse por encima del suministro permanente de capacidades occidentales a Ucrania. Y bueno, los detalles, Marcelo, bienvenido a la cátedra. Te dejo la palabra y comenzamos escucharte atentamente con ese tema tan actual y preocupante. Bueno, gracias Tamara, buenas noches, gracias por la invitación, por supuesto. Yo iba a pasar unas filminas acerca de este proceso que describía Tamara. ¿Sí? Bueno, a ver, todo paper tiene una historia sobre este tema que estaba describiendo, decir, la causa lejana de la operación militar especial del 24 de febrero del 2022, se ha escrito mucho. La causa lejana sería el final de la Guerra Fría, ¿no? Esta sería, digamos, la argumentación central de esta presentación de esta noche. Pero bueno, sobre ese tema se ha escrito mucho del lado ruso recientemente, pero se ha escrito mucho más del lado occidental
hace ya bastante tiempo. Yo le citaría dos autores, después cualquier cosa en el chat se los voy a poner. Ese par de autores, autor norteamericano de origen judío, profesor universitario del Belfer Center, que ha escrito ya hace varios años un artículo muy fuerte, después, bueno, incluso lo pueden bajar de internet, sobre ese final de la Guerra Fría, tan especial. Ahora voy a profundizar, por supuesto, a lo largo de estos minutos. Es un autor que, digamos, no hay mucho de él en internet, pero sí este tema del cual vamos a hablar. Y el otro, o la otra, mejor dicho, pues una mujer, es Mary Elise Sarot. Ella sí escribió un libro muy, muy interesante, se llama 1989, que se los recomiendo, sobre ese año tan especial que involucró, por supuesto, la caída del muro de Berlín, pero no solamente describe todo el proceso anterior a la caída del muro de Berlín, sino todo lo que fue pasando ese año, que fue bastante vertiginoso. En realidad, todo este proceso, del cual vamos a hablar esta noche, fue muy, muy rápido. Tan rápido que, bueno, sorprendió a propios extraños, ¿no? Y todavía hoy tiene sus consecuencias. Ahora, el paper tiene una historia que no tiene relación con estos dos autores, sino básicamente con Fyodor Lukyanov, que es uno de los asesores, uno de los tantos asesores que tiene Putin, porque ustedes saben que hay mucha gente que dice influir sobre Putin, pero bueno, no necesariamente están así. Lukyanov es un hombre cercano a Putin, sobre todo en el Valdai Club, que es una iniciativa que se reúne una vez por año, reúne académicos, empresarios, bueno, periodistas, en fin, mucha gente de la élite rusa y de la no rusa en ese lugar tan especial y discuten sobre el futuro, básicamente, en general, sobre distintos temas, entre otros, por supuesto, mirada rusa sobre el mundo, y Lukyanov está ahí. Pero Lukyanov dio una charla muy interesante, también está en YouTube, a mí me impactó mucho esa charla, porque la dio hace pocos meses atrás, comienzo del año, en Serbia, en Belgrado. Serbia es un lugar muy especial para todo lo que vamos a decir ahora, por supuesto. Muchos de ustedes seguramente se acordarán de la crisis de los Balcanes, la famosa crisis de los Balcanes, 95 al 99, para poner una fecha de alguna forma bisagra. Y ese hecho que, bueno, nosotros lo vivimos acá tan lejanamente como el famoso bombardeo de Belgrado y la partición de Yugoslavia en 9 pedazos prácticamente, el último fue Kosovo, bueno, los rusos lo vivieron de una manera muy especial. Y además Serbia tiene un significado particular hoy, porque una de las pocas puertas aéreas europeas que se le abren a Rusia, en realidad prácticamente es la única. Serbia y Turquía son los dos únicos lugares por los cuales se puede ingresar a Rusia desde este lado del mundo, digamos, ¿no? Se puede ingresar, por supuesto, desde el resto de Asia, pero no desde el lado europeo, desde el lado occidental, excepto por Serbia. Esa charla la dio Lukyanov en Serbia, y yo me tomo el atrevimiento de alguna forma de, no de plagiarla, obviamente, sino de reproducírsela a ustedes en castellano de alguna forma, porque me pareció que era el tema, digamos, es una voz rusa, no es una voz norteamericana. En el caso de Sarot y de Jeffrey Itzkovich, sí. Y me parece que obviamente todo el hilo argumental que usó Lukyanov en esa charla, insisto, que está en YouTube, ustedes la pueden bajar, está en inglés, o mejor dicho, sí, está en inglés y está subtitulada de alguna forma. Creo que recoge muy bien el nexo que hay entre ese final tan abrupto y tan vertiginoso de la Guerra Fría con este problema de la guerra o de la operación militar especial, según la visión que ustedes tengan, en Ucrania.
Entonces las filminas tratan de reproducir de alguna forma esa charla, porque, por ejemplo, digamos, ¿por qué está esto de remitirnos al pasado? Porque en realidad creo que estamos muy enfermos de presentismo, ¿no? Esto en gran medida por influencia de las nuevas tecnologías de la información, por influencia de las redes, ¿no es cierto? Vivimos obsesionados con contar el presente sin tener en cuenta el pasado, y sobre todo un pasado muy lejano sobre el cual tenemos solamente una sola mirada, que es el triunfo de Occidente, ¿no? Como si esto fuera una verdad revelada y prácticamente nadie la discute. Como yo viví ese proceso de una manera bastante directa, era estudiante de grado, en fin, estudiante de estos temas, digamos, estudiante de ciencia política, de relaciones internacionales, me parece que, bueno, y además me interesaba estudiar todo el proceso de la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, bueno, me parece que todo ese bagaje, toda esa experiencia también puede servirles para recordar cómo fue ese momento tan especial. Lukianoff dice que este en realidad, esto que está ocurriendo en Ucrania tiene que ver con un largo proceso, ¿no? Reuter suele decir, esta guerra forma parte de un proceso, él suele afirmar que ese proceso empieza de alguna forma en el Euromaidán, ¿no es cierto? Esta guerra en realidad se entronca en la guerra civil ucraniana desde el Euromaidán para acá, o sea, unos 10 años. Hay quienes dicen este es un proceso más largo que ese que cita Reuter. Bueno, se remontan a la Revolución Naranja del 2004. Bueno, yo lo alargo más todavía, ¿no? Y en eso coincido totalmente con Lukianoff. Creo que este proceso nace 38 años atrás, nace exactamente en el 86, un año después de que Gorbachev llega al poder. Y abarca 3 presidentes, uno de la ex Unión Soviética, que es Gorbachev, y 2 de la Rusia postsoviética, Yeltsin y Putin, con la sorpresa de incluir a Putin acá, porque todos pensamos, bueno, Putin en realidad fue la bisagra, fue el líder ruso que separó a Rusia de todo este enfoque pro-occidentalista. Bueno, en realidad Putin forma parte de este trío, porque también hay un Putin que se ilusionó de alguna forma con ese final de la Guerra Fría, o con las consecuencias de ese final de la Guerra Fría que se suponía venían a beneficiar a Rusia. El objetivo central de esta argumentación es poner blanco sobre negro el hecho de que el final de la Guerra Fría suponía que Rusia iba a integrarse a un llamado mundo libre, que, bueno, es una expresión de la cual ya nadie se acuerda, ni siquiera los occidentales se acuerdan de que existía o existe el supuesto mundo libre. Pero, claro, todos perdemos de vista que en realidad nadie les preguntó a los rusos si deseaban o no deseaban integrarse a ese mundo libre, y todo eso fue fruto en realidad de un proceso tremendamente vertiginoso que Sarot en ese libro rescata muy bien, porque en un solo año, en el 89, pasó de todo, ¿no? Pero claro, los actores se fueron acomodando a la vertiginosidad de ese proceso, y varios se comportaron de manera ingenua. Seguramente Gorbachev está en esa lista de los ingenuos, y otros se comportaron de manera oportunista, y ahí, por supuesto, para hablar de los rusos, no para hablar de los occidentales, aunque también hubo oportunismo e ingenuidad en los occidentales, vamos a hablar de Yeltsin, ¿no? Claramente Yeltsin, quien recuerda el papel de Yeltsin frente a Gorbachev, se da cuenta quién fue el oportunista y quién fue el ingenuo. Esa foto, tomada muchos años después, por supuesto, ahí están los 3 grandes protagonistas de ese final tan especial, que fueron Bush padre, Helmut Kohl y Gorbachev. Exceptúo a Reagan acá, porque Reagan termina en el 88 su mandato, también un mandato precipitado, porque se salvó por un pelito del juicio político a propósito del Iran Gate.
parecen todos temas muy lejanos, pero en realidad todo tiene que ver con lo que nos pasa ahora. Fíjense, el Iran Gate, la negociación con los contras, con Irán, Estados Unidos en una relación pésima con Irán, sin embargo, transando con Irán por el tema de las armas, usando al coronel Oliver North. Bueno, y fíjense la relación entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Y Israel, obviamente, producto del ataque de Hamas, en fin, todo eso que hoy nos está impactando, ¿no? Vamos al primer presidente ruso, Gorbachev. Bueno, a ver, ¿con qué soñaba Gorbachev? Y esto también lo explica muy bien Sarot, y Lukianov lo recuerda. Gorbachev vino acá a la Argentina a dar una charla en el 86, se llenó, por supuesto, había un gran entusiasmo con Gorbachev. Gorbachev era un comunista convencido, era un tipo que venía a mejorar, a perfeccionar el sistema socialista. Pensaba que la URSS de alguna forma estaba obsoleta en su estructura económica y demás, pero de ninguna manera deseaba una URSS capitalista ni nada que se le parezca. Y sí, en ese contexto pensaba que la competencia nuclear era absurda, porque él pensaba en realidad, como habían muchos otros autores, habían pensado antes, Pitilin Sorokin, un filósofo ruso que por estos lares es muy poco conocido, pero que había vivido la revolución bolchevique, después fue castigado por la revolución bolchevique, después se fue a vivir a Estados Unidos. El propio Andrei Sájarov, que acá sí es más conocido en estos lugares, fue un disidente, pero al principio no lo era. En fin, también él pensaba que podía haber como una especie de convergencia entre el capitalismo y el socialismo, algo que también había pensado Schumpeter en su momento. Y Gorbachev genuinamente pensaba que todos podíamos vivir en paz, que los dos sistemas podían coincidir de alguna forma. Bueno, esa era su manera de interpretar esto de que la Unión Soviética podía formar parte de un nuevo orden mundial. Esa era la idea de Gorbachev. Él era un idealista, fue el que tomó la iniciativa en términos del desarme nuclear, por supuesto. Reagan fue más atrás, no estaba muy decidido, pero de alguna forma se fueron entendiendo. Aunque, para ser justos, el primero que habló de esto, de un proceso de convergencia universal, fue Rajiv Gandhi, el líder de la India que moriría asesinado más tarde. Esto fue en febrero del 86, la frase de Gandhi respecto a la posibilidad de un nuevo orden mundial, ¿no? Ahora, en ese nuevo orden mundial, por supuesto, Gorbachev, la puerta de entrada de Gorbachev era Europa, ¿no? Ahora, la actitud que él esperaba de Occidente era, bueno, vamos a declinar ambas partes, ¿no? En un juego de ajedrez vamos a hacer tablas, ¿no? De alguna forma. Él esperaba eso. Digamos, con Reagan casi llega a esa definición, pero bueno, justo en el 88 gana Bush, inicia su mandato y el 89 ya es otra historia. Y ahí empieza a haber una convergencia entre Estados Unidos y Alemania, Alemania Federal, por supuesto, entre Bush y Helmut Kohl, en el sentido de alguna forma trampear a Gorbachev, ¿no? De una manera muy sutil. No estoy eximiendo a Gorbachev, digamos, de su responsabilidad en esto, pero sí ciertamente peca de ingenuo frente a la actitud de convergencia entre Estados Unidos y Alemania. Esto tiene algo que ver con la negativa de Alemania hasta el día de hoy de emprender un camino autónomo en materia de política exterior. Fíjense que Alemania tenía todo para frenar la decisión de Biden de usar a Ucrania como ariete en frente de Rusia, y sin embargo no lo hizo. Alemania hasta el día de hoy, fíjense, se ha recarbonizado su economía, ha permitido que los americanos y los británicos le hundieran el Nord Stream en sus narices.
los alemanes han permitido un gobierno socialdemócrata que en los 80, en los 70 estaba a favor de la Ostpolitik, estaba a favor de la pacificación con la Unión Soviética. Un gobierno socialdemócrata ha permitido que Estados Unidos y Gran Bretaña le digiten su política exterior a expensas de su contacto con Rusia, una relación que con Merkel, sobre todo en los primeros años antes del evento de Ucrania, parecía encarrilarse. Ustedes saben muy bien la dependencia gasífera de Alemania y de buena parte de Europa respecto a Rusia. Hasta uno podría decir, el milagro alemán fue posible, parece mentira, fue posible gracias a el aporte ruso en términos gasoductos, ¿no? Todo el milagro alemán en plena Guerra Fría. Bueno, todo eso los alemanes lo tiraron por la borda y va a ser muy difícil restaurar una relación con Alemania, pero esta convergencia entre Estados Unidos y Alemania nace allá en ese entendimiento tan especial entre Bush padre y Helmut Kohl. Obviamente que acá cabe destacar un punto. Hay una divergencia de criterio entre Reagan y Bush padre. Reagan de alguna forma se había desentendido de Europa, no le interesaba mucho Europa, hasta podía admitir cierta cercanía con Gorbachev. Cuando llega Bush padre, Gorbachev, primer desencanto, dice, acá parece que Bush se está entendiendo con los europeos, se está entendiendo de tal manera de trampearnos a los rusos, a los soviéticos en ese caso. Y bueno, ya por supuesto su reacción va a ser tardía. Se va a ir convenciendo después con la operación Tormenta del Desierto, en la operación Tormenta del Desierto, cuando Estados Unidos arma esa coalición de 75 países, ya está en el 90, ya había pasado la caída del muro, ya se estaba hablando en términos de la reunificación alemana, todo esto es muy rápido. Gorbachev dice, bueno, me están invitando a participar de esa coalición contra Irak, yo voy a aportar, creo realmente en un mundo unido y demás, pero, a ver, acá hay una operación militar, Estados Unidos la lidera, yo voy como convidado de piedra, bueno, no les voy a decir que no, porque, bueno, no quiero generar tensiones, pero no estaba muy convencido Gorbachev de sumarse a esa famosa operación militar donde participaron, insisto, 75 países, entre los cuales estaba Argentina, ¿no? Con sus 2 fragatas, Menem, etcétera, etcétera. Esa ya fue una señal de cierta incomodidad, de cierta inquietud para Gorbachev, pero bueno, ustedes se podrían imaginar, Gorbachev tenía un frente interno muy, muy deteriorado, un imperio que se estaba cayendo a pedazos, había secesionismo en Armenia, Azerbaiyán, estaba perdiendo 400.000 hombres, estaban estacionados en Alemania Oriental y Europa Oriental, los necesitaba para, de alguna forma, mantener unificado el imperio, lo poco que ya quedaba, porque mes a mes se iban alejando los dirigentes comunistas, no interpretaban su mensaje, un socialismo humano y demás. En realidad todos hicieron la gran Chelsea, es decir, se iban separando, la famosa doctrina Sinatra, cada uno a su manera, ¿no es cierto? Cada uno a su manera interpretaba el socialismo humano de Gorbachev, en realidad cada uno a su manera era salvemos el barco, a los botes, el primero que vaya a los botes, bueno, ese es el que se salva, y así se fue evaporando el imperio soviético, hasta que finalmente él mismo con Lukashenko y con el líder ucraniano van a darle su sepultura final en diciembre del 91. Pero en esos meses del 89, esos primeros meses del 90 pasó de todo, y en este proceso, bueno, ya iba siendo cada vez más tarde, digamos, cada vez más tardía la reacción de Gorbachev, y cada vez más unidos Bush, padre y Kohl, en el sentido de, bueno, aprovechemos y ya la OTAN va a seguir existiendo, ¿no?
OTAN va a seguir existiendo, el Pacto de Varsovia va a ser eliminado, lo van tomando como hecho consumado, ¿no? Y le decimos que, bueno, no más allá de la Alemania unida, no más allá de la frontera alemana, la OTAN, y bueno, y si podemos un poco más, y bueno, y veremos, después cuando viene Clinton en el 92 ya, Clinton que no estaba demasiado convencido al principio que la OTAN se debía expandir, después se va a expandir fuertemente y ya, por supuesto, Gorbachev era historia, ya estaba Yeltsin, ya consideraba Yeltsin que eran amigos con Estados Unidos, en fin, etcétera, etcétera. Yeltsin va a despertar de este letargo ruso recién con la crisis de los Balcanes, ¿no? Ahí ya hay un síntoma de absoluta descomposición de la relación con Estados Unidos, pero bueno, la Rusia de Yeltsin también era una Rusia muy débil y por supuesto que no hubo posibilidad de reacción. Putin también caería en la trampa, porque bueno, Putin cuando llega al poder, para Putin, Rusia debía formar parte del nuevo orden mundial, era parte de Europa, podía tener una buena relación con Occidente, los diarios europeos y norteamericanos hablaban maravilla de Putin, o sea, era una persona que venía a resucitar el liderazgo ruso de alguna forma. Bueno, era un tipo joven, por supuesto, no era Yeltsin, no era alcohólico, era un tipo que había estado en la KGB, que tenía muy claro los idiomas europeos, el idioma alemán, un tipo moderno, digamos. Nadie se acordaba mucho que fuera un excomunista, ni nada, no molestaba tanto eso. Putin recoge el guante en ese sentido, dice, bueno, ok, tengo buena prensa, todo lo contrario a lo que es hoy, obviamente, ¿no? Eso ya nos olvidamos. Pero decía entonces que, a ver, formar parte del nuevo orden mundial, formar parte de Europa, tener una buena relación con Occidente, no significa aceptar la unipolaridad norteamericana, no significa que Rusia formaría parte de la OTAN, de hecho fue invitada, pero no fue invitada a participar adentro, digamos, no era miembro de la OTAN, era la OTAN más Rusia, digamos, era una comisión ahí donde los generales rusos podían conversar con los americanos y demás, pero no mucho más que eso, y mucho menos Rusia formar parte de la Unión Europea. Y a medida que pasó el tiempo, esas posibilidades se fueron alejando cada vez más. No es cierto el argumento de Anne Applebaum, que es una periodista norteamericana que odia a Putin, por supuesto, que dice, bueno, pero a Rusia nosotros la acogimos, le dimos la bienvenida al club y demás. No es cierto, en realidad a Rusia siempre se la terminó tratando como enemiga, es decir, si uno compara históricamente la relación de los países europeos con la Francia de Napoleón, después que Napoleón fue derrotado en Waterloo, bueno, no hubo la misma actitud con Rusia, de ninguna manera. A Rusia se la consideró siempre como la potencia, como la heredera de la superpotencia soviética derrotada. Y el argumento de la derrota lo crea no Reagan, sino Bush padre. En ese famoso discurso donde él habla, lo mostré en la filmina anterior, en ese famoso discurso donde él habla de un triunfo. Obviamente, la palabra triunfo para los rusos nunca entendieron esa mirada del triunfo de Occidente, porque nunca perdieron una guerra. También había la posibilidad de que Rusia formara parte del nuevo orden mundial, formara parte de Europa, tuviera una realidad americana, como se daría después del 2001, ni tampoco que fuera parte de la OTAN, ni mucho menos de la Unión Europea. Y mucho menos ser invitada, esto que se había dado en la crisis de los Balcanes. ¿Recuerdan la crisis de los Balcanes? Cuando Clinton llama por teléfono a Yeltsin, le dice, ¿querés formar parte del bombardeo sobre Belgrado? ¿No? Y esto, para los rusos interpretaron esto como una toma de pelo, digamos. O sea, ¿cómo a Rusia la van a invitar a formar parte de un bombardeo? ¿Se dan cuenta? No tiene ningún sentido. Pero aún así Putin siguió creyendo que podía armar
un entendimiento con Europa, mantuvo una relación aceitada con Chirac y Schröder, fue identificada ese trío como la vieja Europa por parte de Donald Rumsfeld. Bueno, ahí está la foto en la próxima filmina. Schröder después formaría parte sería socio, digamos, del gasoducto Nord Stream. Sería premiado de alguna forma por los rusos por su diligencia con Rusia y demás, pero bueno, ese trío fracasaría, no tanto por ser identificado como la vieja Europa por parte de Estados Unidos, sino porque lamentablemente las cosas se resuelven en Bruselas. La Unión Europea sí tenía aceitada una relación muy fuerte con Washington y bueno, lo que hicieron Chirac y Schröder es explicarle a Putin, mira, esta no es la puerta que vos tenés que tocar la puerta de Bruselas, y ahí es donde ya Putin, por supuesto, después con Ucrania 2004, Georgia 2008 y el Euromaidán 2014, se fue dando cuenta que los occidentales lo estaban trampeando. Y a diferencia de lo que nosotros pensamos, buena parte del mundo piensa, el mundo occidental sobre todo piensa, el 24 de febrero del 2022 fue el ultimátum de Lavrov a Occidente. Dijeron, hasta acá llegaron muchachos, ¿no? Esta fue la línea roja que no podían atravesar, usar a Ucrania como ariete frente a Rusia. La charla de no sé si entendieron el proceso, digamos, abarca 3 presidentes, 1 soviético, 2 rusos, y cómo de alguna forma Occidente fue vendiéndoles humo a los rusos. Los rusos cayeron en la trampa una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y bueno, finalmente la gota rebalsó el vaso y se llega a la situación de Ucrania. Ustedes dirán, che, qué paciencia han tenido los rusos para soportar todo lo que soportaron. En fin, bueno, ese es un problema de los rusos, ¿no? Hoy mucha gente en Rusia dice, tirémosle una bomba atómica a todo esto y matémoslos a todos. Por supuesto, Putin no coincide con esa mirada, ¿no? A pesar de que en Occidente se lo ve como un genocida, como un secuestrador de niños ucranianos, en fin, toda la campaña que hemos visto, incluso en Buenos Aires contra la embajada rusa y demás. Lukianov termina, y con esto termino yo, con este momento, ¿no? Sin visualizar necesariamente un holocausto nuclear. Esa posibilidad está, por supuesto, ojalá que no se llegue, ojalá que Occidente no siga tirando la cuerda, porque se va a encontrar con amenazas mucho más contundentes como la de Putin de antes de ayer. Pero bueno, algunas conclusiones. Esta es una oportunidad histórica, se abre un abanico de posibilidades para el mundo entero. Piensen cuáles son las posibilidades para la Argentina, por ejemplo, en ese abanico de posibilidades. Creo que Argentina se está equivocando totalmente de bando con este gobierno, pero bueno, problema de la Argentina. Occidente está cerrada, totalmente cerrada. Es un mundo donde, a diferencia del mundo del 91 al 92, la que está cerrada es Occidente. Está, como dice Lavrov, está imitando la miopía o la cerrazón de la Unión Soviética, ¿no? Que parecía que estaba en su propio termo. Bueno, Occidente ahora es la que está cerrada totalmente. Esperando unas elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo ahora, como si fuera la gran verdad, lo que surgiera ahí de los votos, resulta que es muy probable que gane la ultraderecha europea, ¿no? Ahora, la ultraderecha europea se lleva las patadas con la Unión Europea, o sea, no sé, Occidente está totalmente errada. Ahora, esa posibilidad de apertura del mundo y demás también la vive Rusia, porque tampoco tiene resuelto Rusia su propio debate identitario, ¿no? Lo único que tiene resuelto Rusia es que no va a volver hacia atrás, no va a volver hacia un pasado soviético, ¿ok? Eso tiene que quedar muy claro, sobre todo para los periodistas argentinos que se creen que Rusia es la restauración de la Unión Soviética. El otro tema, la guerra. Bueno, la guerra, para muchos en Rusia, para muchos incluso cercanos a Putin, la guerra ha sido una mala decisión. Ha sido una mala decisión.
Pero bueno, fue resuelta, insisto, producto de la reacción o de una sobrereacción o del hartazgo de estos 30 años de soportar y soportar y soportar la expansión de la OTAN hasta las propias narices del territorio ruso. Pero quién sabe uno, también puede resultar un mal necesario para que el mundo reaccione, que es la mirada positiva de Lukianov. Nos espera una gran transformación mundial, siempre y cuando, por supuesto, no haya holocausto nuclear. El péndulo va a volver a su equilibrio algún día, así termina Lukianov su conferencia. Europa ya no será la misma de los 80 o los 90. Lamento decirle a los europeos que difícilmente Europa vuelva a tener el periodo de gloria de fines de los 90, principios de los 2000. La Unión Europea ya ha dejado de ser lo que era, digamos, ya se ha convertido en un apéndice geopolítico de Estados Unidos, pero tampoco Estados Unidos tiene claro hacia dónde va. Está clarísimo que si gana Trump en las elecciones de noviembre, le van a minar el terreno para que las gane, por supuesto. Estados Unidos ya no es la Estados Unidos Reagan, ni siquiera la de Clinton. Hay como una especie de declinación evidente. Entonces vamos hacia un mundo distinto donde lo que vamos a ver no es una recreación de la Guerra Fría, pero sí un proceso que tiene algunos visos de la Guerra Fría, como por ejemplo la contención tipo posguerra del 45. Bueno, dejo acá porque nos hemos excedido tiempo y con el corte también, así que, bueno, los que quieran hacer preguntas. Obviamente con Tamara habíamos pensado en hacer otra charla, si les interesa, porque obviamente que esto deja mucha tela para cortar, pero les quería compartir esta mirada de Lukianov sobre el presente, mejor dicho, el pasado, influyendo en el presente y tal vez, ¿por qué no?, el futuro. Marcelo, muchísimas gracias por tu exposición, es muy clara. Y por supuesto que estaría bueno por ahí de los alumnos escuchar algunas preguntas. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas en ese momento. Tenemos 5 minutos para terminar la reunión. Tenemos que seguir con las clases, así que si quieren hacer preguntas al expositor, son bienvenidos. Perdón, yo tengo una pregunta sobre la conferencia que Kiev quiere armar, de esa conferencia de paz. ¿Tiene algún sentido? ¿Va a tener algún resultado? ¿Qué opina de esa conferencia? No, está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso porque no va a estar Rusia, no ha sido invitada. Ya es una ofensa todo lo que estamos viviendo hoy, 4 de junio, día del Overlord, la Operación Normandía. Los occidentales se olvidan que, independientemente del desembarco en Normandía de las fuerzas occidentales, la que puso el cuerpo antes fue la Unión Soviética, ¿no? Los 27 millones de muertos y demás. Está bueno contar los muertos del comunismo, como hace Milei, pero sobre todo habría que contar los muertos de la guerra. Y la Unión Soviética se alió con Roosevelt, y Roosevelt se alió con la Unión Soviética, y Churchill y Margaret Thatcher hablaban muy bien, mal que le pese a Milei, hablaban muy bien de la Unión Soviética. Esa es la parte que no conté del final de la Guerra Fría, que Thatcher había entendido a Gorbachev y estaba de acuerdo con Gorbachev. Después, bueno, cae en desgracia el gobierno de Thatcher. Muchísimas gracias por la Volví, respuesta. pero bueno. Sí, Marcelo, sí. Sí. Dios. Gracias por contestar a la pregunta. Y bueno, terminando, si tiene más preguntas, y terminamos, tenemos 2 minutos más. No sé si de la ayuda humanitaria a Ucrania, espero que termine en Kiev, no en Medio Oriente, ¿no? Porque toda arma que va a Ucrania seguramente termina en manos de Hamas, no sé, es un país hipercorrupto, ¿no? Pero bueno, es el dinero de los norteamericanos, de los europeos, la verdad a mí poco me interesa. Respecto al discurso de Yeltsin de Año Nuevo, bueno, fue el único acierto de Yeltsin haber nombrado a Putin. Era el hombre correcto en el lugar correcto. Y tenía otros candidatos tal vez mejores, entre comillas,
Sin embargo, bueno, le pegó con Putin. Por lo menos para el momento que vivía Rusia, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta, Tamara, habías visto? Hay una pregunta de Matías, también del departamento Matías, Eurasia, dale. sí, nuestro compañero. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Matías, sí te escuchamos. Ah, Buenas Matías Cauet, sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, ¿Cómo ves la Marcelo? construcción de lazos con potencias asiáticas y el vínculo entre China y la India y Rusia? Bueno, el BRICS tiene mucho para no justificarse, digamos, porque hay intereses contrapuestos y si ves los vínculos entre los distintos países, hay intereses contrapuestos por donde vos lo mires. Sin embargo, el BRICS en realidad, primero es un invento, el acrónimo es un invento del propio Occidente, Goldman Sachs. Y se dio por el contexto del 2008-2009, la crisis financiera, la primavera árabe, todo se fue desenvolviendo del lado occidental para que el BRICS naciera, se formara, se consolidara y todavía sigue existiendo y además se está ampliando. Y Turquía, por ejemplo, que iba a entrar al inicio, todos decían, pero ¿cómo Turquía no entra? ¿Qué sé yo? Y va a entrar. Y Argentina desechó, pero bueno, ya está a la cola media Latinoamérica también. Es decir, y está Irán y Arabia Saudita. Y está, como vos decís, China y la India, que tienen problemas fronterizos, históricos, tienen distintas miradas sobre el mundo y demás. Pero bueno, es realmente un milagro de lo del BRICS. Y es el sueño lejano de Gorbachev en el fondo. O sea, acá lo único que no entienden el BRICS fueron los que le dieron origen, los occidentales. Yo realmente aplaudo lo del BRICS. Porque nos sorprende día a día, digamos. Y ese formato tan flexible viene bien. O sea, no, bueno, pero no está organizado institucionalmente. Bueno, pero se juntan los presidentes una vez al año en un determinado lugar y sigue avanzando. Bueno, será lo que debe hacer, como dice Gwen, la organización internacional se va construyendo y el BRICS es una muy buena construcción. La relación entre China y Rusia pasa por un muy buen momento. No sabemos cómo va a terminar, pero pasa por un muy buen momento. Y la relación entre la India y Rusia, ni hablar. Producto de la crisis gasífera de Europa, la India y Turquía son los dos grandes beneficiados de las sanciones occidentales a Rusia. Gracias, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Espero mucho que nos visites en la cátedra. Y también la última pregunta de Laura, ¿dónde podemos leer tus notas, artículos? Si nos podés Bueno, pasar algún link. y bueno, en Google ahí van a ver mucho, si ponen Marcelo Montes Rusia, van a ver muchos Perfecto. artículos de demás, la tesis doctoral, de la Buena Guerra, en fin, ahí hay bastante. Pero cualquier cosa me escriben, vos Tamara después le das Por supuesto que, bueno, vamos la a estar en coordenada. contacto y te esperamos en nuestro espacio, que es un tema Dale. muy, sí, actual y Y queremos... ojalá podamos hacer alguna charla física ahí en Ayacucho y demás. Yo no tengo ningún Sí, problema. sí, sería genial. Hace mucho no vamos de modo presencial, pero sería buen momento para reunirnos todos, sí. Dale. Bueno, muchas Bueno, gracias por su gracias. atención, queridos alumnos, amigos y Marcelo, muchísimas gracias por tu No, por excelente favor, gracias a exposición. ustedes. Gracias. Buenas noches Gracias. a todos. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Gracias.